En este caso estamos hablando del centro del núcleo urbano de Chiclana. Bueno, pues esta vivienda se compró por 49.000 euros y en realidad son dos viviendas. Esto es el bajo, que es el que está alquilado, que estaba para entrar a vivir. Le hicimos una adecuación, evidentemente, un lavado de cara y un amueblamiento, bueno, pues moderno. Y arriba, en la planta primera, hay otro apartamento que está para hacerle una reforma integral, que en principio en septiembre de este año le meteremos mano a la obra. Imagínate, cuando estén los dos funcionando, con estos números, y el precio de compra fue por 49.000 euros, ¿no? Añádele 30.000 aproximadamente euros de reforma integral, pero los números ahí están. Muy buenas y bienvenido una vez más a Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y hoy tenemos con nosotros a Nicasio Martínez, inversor inmobiliario. Es un arquitecto técnico retirado ya del mundo laboral, ha ejercido prácticamente en todos los ámbitos de su profesión: director de obra, coordinador de seguridad y salud, recurso preventivo, responsable de prevención de riesgos laborables, tasador inmobiliario, coordinador de reformas y jefe de obras. Actualmente dedica su tiempo a su familia, a gestionar su patrimonio inmobiliario, a jugar al póker en partidas profesionales y en sus ratos libres a tocar el saxofón y la gaita gallega en bandas, puesto que es músico desde muy pequeño. ¿Qué tal estás, Nicasio? Pues muy buenas tardes, Charlie. Con esa presentación, pues un poco más que añadir, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Y nada, pues aquí estamos para charlar un ratito de una de las cosas que más nos gustan, ¿no? Como es la inversión. Eso es. Además tienes un perfil súper curioso, porque eso de jugador de póker, inversor inmobiliario, arquitecto. Joder, Sí. toca muchos palos, macho. Entonces vamos a ver. Oye, ¿qué tienen en común la inversión inmobiliaria y el póker? ¿Tienen algo en común? Pues sí, sí que tienen en común. Al final son decisiones, ¿no? La única diferencia principal es que las decisiones que tienes que tomar en el póker probablemente son en pocos segundos y en inversión inmobiliaria pues te puede llevar días y semanas, pero al final son decisiones. El póker es un juego o un deporte, mejor, llámalo así, un deporte mental en el que se toman decisiones y si las decisiones que toma la mayoría son correctas, porque el 100% de ellas tomarlas correctas es imposible, evidentemente, ¿no? Pues eres ganador y al igual que la inversión inmobiliaria. La inversión inmobiliaria, si tomas las decisiones correctas en los momentos oportunos, pues al final puedes sacar rédito de ellas. Entiendo que es más arriesgado el póker, con lo cual, no sé, ¿cómo lo ves tú? Porque al final sí que le mete mucho más dinero al inmobiliario, entiendo, así de Sí, golpe, pero precisamente porque es sí, menos arriesgado, menos rentable también. sí, evidentemente al final, pero bueno, el póker al final son micro decisiones comparado con las decisiones de la inversión inmobiliaria, ¿no? Un error en una inversión inmobiliaria te puede costar mucho más dinero que un error en una mano puntual, ¿no? De póker, ¿no? Vale, vamos entonces con esa visión y trayectoria tuyas de la inversión inmobiliaria, Nicasio, porque empezaste muy Ujú. jovencito, en pleno boom inmobiliario, pero has sabido moverte con mucha cabeza. Entonces te pregunto, ¿qué crees que ha marcado la diferencia para que tú estés hoy viviendo de tus rentas y otros con mejor sueldo sigan atrapados en esa carrera a la rata, en ese trabajo de 8 a 5, de 9 a 6, como sea? Pues mira, en realidad yo estudié la carrera de arquitectura técnica, era una de las cosas que más me gustaba, las obras, me gustaban los planos, y hice la carrera entre los años 2002 y 2005, que fueron los años en el que se estuvo cociendo el boom, estaba la burbuja a punto de estallar. Termino en 2005 y la verdad es que eran otros tiempos, ¿no? Porque recuerdo que venían las empresas constructoras a la facultad a tratar de llevarse técnicos en último año de carrera, con 2, 3 asignaturas por terminar la carrera con el proyecto y tal, y era tentador, ¿no? Porque te ofrecían prácticamente cheques en blanco a cambio de formación a cargo de ellos para que desarrollaras una carrera profesional en su empresa constructora, porque el auge en el que estábamos metidos era bueno, pues se veía un buen futuro, ¿no? Todo el mundo tenía trabajo, podía trabajar donde quisiera, prácticamente mm, exigiendo las condiciones que quisiera. Entonces, bueno, pues termino mi carrera en el año 2006 porque sí que me fui de Erasmus. Me quise dar el año del proyecto al extranjero y me marché a Dinamarca y con la calma, porque sabía que cuando volviera iba a haber trabajo, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar oficialmente en el año 2006, o sea, estamos en el pico de la cresta de la ola, Mm. es un año en el que creo que
se baten récord, todos los récords en España de visados de obra nueva. Y pues si no recuerdo mal, estamos en torno a 865.000 visados de obra nueva ese año. Y bueno, pues meto la cabeza en este sector, cojo las riendas de un trabajo para una promotora inmobiliaria que estaba comenzando un proyecto de interés regional, un PIR, de la Junta de Extremadura. Esto fue en Badajoz y eran 2.750 viviendas, en la que yo con solo 21 añitos para cumplir 22, pues me dan el puesto de director de ejecución material en fase de ejecución. Se te hace, el puesto se te hace grande, la verdad. Vamos a ser sinceros. Pero bueno, lo acepto, estoy hasta el final de la obra, ¿vale? Desde 2006 hasta 2010, que acaba. En octubre de 2010 ya finaliza oficialmente. Ya estábamos metidos en la crisis. Y bueno, pues a raíz de estar ligado a la construcción, a la obra nueva, durante estos años, soy una persona bastante inquieta y bueno, pues ahí empecé a aumentar mi fuente de ingresos, me salió la oportunidad de compatibilizar el trabajo en el que estaba y hacer de tasador inmobiliario, y ahí en las tasaciones inmobiliarias que hacía, muchas de ellas para familias que compraban su vivienda, su primera vivienda, y otras muchas para inversores inmobiliarios que hacían 2, 3 tasaciones para hacer compras grandes y además las querían rápidas y bajo presión de llegar a unos capitales, ¿no? Pues ahí fue mi primera toma de contacto con el mundo de la inversión inmobiliaria, ¿no? Con los inversores a los que yo le tasaba vivienda y yo les preguntaba, yo, claro, ya era un chaval de 23 años, yo a lo máximo que aspiraba, 23 años cuando comencé, ¿no? A tasar. Yo a lo máximo que aspiraba pues era a comprar mi vivienda y ya está, poco más. Es que no pretendes tener varias, ¿no? Tu vivienda para vivir, a hacer familia y ya está. Y ya con el paso de los años, pues ya mayor, pues a lo mejor una segunda en la playa o donde sea, ¿no? Pero poco más. Entonces, ese fue mi primer acercamiento al sector, ¿no? Al sector de inversión inmobiliaria, a raíz de las tasaciones. Aprendí muchísimo. Yo era una esponja absoluta con 23 años y bueno, a partir de ahí ya, pues ya después de comprar la primera vivienda, pues ya empecé, digamos, a leer libros, a formarme y, ¿por qué no?, el día de mañana, pues empezar a invertir. Ese fue mi primer acercamiento. Qué bueno, o sea, fue a raíz, más allá de cuando trabajabas para las constructoras, a raíz de ver cómo lo estaban haciendo otros inversores inmobiliarios, entonces tú empezaste a Sí, decir, coño, que yo, además de esa segunda fuente de ingresos que es como tasador inmobiliario, pues sacar una tercera, ¿no? Que es algo más semipasivo, sin tener que estar correcto. trabajando ahí. Claro, y luego también teniendo, yo lo veo, ¿no? Cuando hay varios inversores inmobiliarios que son arquitectos al mismo tiempo, digo, joder, mola, ¿no? Porque realmente también tienes Sí, un añadido más, o sea, tienes un expertise por sí, detrás muy potente que es súper útil para la sí, inversión inmobiliaria. En fin, entonces, claro. genial. En realidad, Pero no todos los arquitectos están en inversión inmobiliaria, ¿eh? Para nada, no, pese a que estén ahí, no, la no, mayor parte no no. están. No, de hecho, bueno, el hecho de visitar muchas viviendas, de hacer visitas a inmuebles, hacer comprobaciones de vicios ocultos, de calidades, tal, porque todo eso hay que revisarlo a la hora de redactar de informes de tasación, ¿no? Pues eso me dio unas tablas, una experiencia para cuando yo visitaba viviendas que entraban dentro de mis intereses para comprar, para invertir, pues evidentemente yo no necesitaba llevar un checklist como lleva a lo mejor la mayoría de la gente para hacer comprobaciones de la electricidad, los mecanismos, las puertas, la climatización, la calidad de las ventanas, la pintura. Yo todo eso lo veía a golpe de vista y si el comercial inmobiliario me daba información extra, pues bienvenida sea, ¿no? Pero yo sabía qué cosas tenía que preguntar y dónde podían estar los problemas para ver si esa inversión podía ser rentable o no. Ujú, vale. Y oye, estás metido en diferentes ciudades, quizás se salen del espectro más común de los inversores inmobiliarios, ¿no? Estás en Lanzarote, estás en Cádiz, o sea, no son esos típicos Sí. destinos de inversión, y además tú eres extremeño, eres de Badajoz, con lo cual, ¿qué es lo que viste tú en esos mercados para irte directamente allí? ¿Y qué es lo que el resto no has sabido ver? Porque entiendo que es rentable y por eso estás allí metido y continúas. Sí, no, a ver, rentable por supuesto que es, ¿no? O sea, todo lo que esté en la costa ahora mismo, a día de hoy, es muy rentable. Y bueno, yo no es que estuviera en Extremadura y dijera, oye, quiero invertir en Cádiz, quiero invertir en Lanzarote, no. Al final fueron los derroteros de la vida que te llevan a estos destinos
Mi mujer es funcionaria, entonces antes de obtener la plaza definitiva, que la obtuvo ya aquí en Andalucía, pues primero estuvimos en Zaragoza. En Zaragoza estuvimos, la verdad, poco tiempo. Allí no me dio tiempo a ver cómo estaba el mercado, la verdad. Estuvimos solo 7 meses, pero ya después dimos el salto a Lanzarote y en Lanzarote fue, digamos, un amor a primera vista con la isla. O sea, llegamos allí además a la zona más turística, al Puerto del Carmen, y teníamos ya previamente pactada una vivienda de alquiler para echar la primera temporada escolar allí, ¿no? Entonces esa llegada allí y ver ese flujo de turistas de lunes a domingo y de enero a diciembre, digo, pues esta zona igual estamos ante una zona muy rentable, porque además, aparte de ser maravillosa, porque el clima acompaña, ¿no? Es como primavera-verano todo el año, pues el hecho de tratar de, cuando llegue el momento, porque yo entonces no podía hacer una inversión, no tenía capital, me había descapitalizado para comprar mi vivienda abajo, pero sí que entraba en mis planes una vez que la vendiera, pues empezar a mover ese capital y empezar, ¿por qué no?, por la isla de Lanzarote. Y como te digo, no es que eligiéramos Cádiz y Lanzarote, Cádiz fue a consecuencia después de pasar por allí 3 años, pero fueron destinos que por circunstancias laborales tuvimos que pasar por ello y supimos aprovechar la rentabilidad que te pueden ofrecer viviendas cerca de la playa, cerca del mar. Vale, ¿y cuál es tu favorito en ese sentido? Cádiz, Lanzarote, ¿por qué? Pues eso es preguntar como a quién quieres más, a papá o a mamá. Pues a veces Me hay gusta alguno, muchísimo. a veces es uno de los dos. A ver, es que cada tierra tiene su encanto, ¿no? Lanzarote es una isla única, creo que no hay ninguna igual, de las 8 que conforman las Islas Canarias. Digo 8 porque hay una que no se tiene en cuenta, es la Graciosa y es la octava isla, ¿no? Que pertenece a Lanzarote. Aquella isla es única, los paisajes son maravillosos, yo animo a todo aquel que no la conozca que vaya, que la visite. Y luego Cádiz, bueno, pues Cádiz, ¿qué vamos a decir de Cádiz, no? Cádiz no necesita presentación. Aquí en Cádiz, pues se come de maravilla, hay mucho arte, todo el mundo baila, canta o toca un instrumento. Y a mí me encanta, la verdad es que ambos sitios me encantan y entonces, pues bueno, pues sí que cada vez que podemos permitírnoslo, nos damos el salto a Lanzarote y pasamos allí a ver amigos, a pasar unos días y a recordar viejos tiempos, ¿no? Entonces se podría decir que tú, Nicasio, como inversor inmobiliario, apuestas más por lo que es, porque depende, ¿no? Hay inversores que se dedican más a, oye, soy más patrimonialista, prefiero más quizá Ujú. ver esa revalorización a largo plazo para continuar apalancándome y tal, o a lo mejor eres más de los que piensan en el cash flow aquí y ahora. Pues mira, si puede, al final una cosa yo creo que va ligada a la otra, ¿no? Es muy importante que tenga posibilidad de revalorización y que te dé un flujo de caja por el camino, ¿no? A modo de rentas, ¿no? Al final, si una vivienda, en este caso un inmueble, es muy, muy rentable y te da una buena rentabilidad en forma de rentas por el camino, lo normal es que ese inmueble se revalorice con el tiempo y no en el largo plazo, en el corto, medio plazo, ¿no? Como ha pasado. Al final, las viviendas que hemos adquirido, tanto en Lanzarote como en la Bahía de Cádiz, pues algunas de ellas se han revalorizado en más del 100%. Estamos hablando, ¿eh? Es una auténtica locura, pero si tengo que elegir, pues prefiero la combinación de ambas, que tenga un buen flujo de caja, por supuesto, porque al final, si vives de renta, necesitas ese flujo de caja, es necesario, pero si por los motivos que sean necesitas deshacerte de alguna propiedad y venderla, pues que sepas que la puedes vender bien y rápido. Que sea Eso es líquida. muy importante también. Mm, Hombre, claro, mm. eso es muy importante también. Acabas de decir exactamente lo que suelo decir, que ¿por qué tengo que elegir entre una y otra? Puedo tener una combinación Claro, de ambas, porque al final dices, a ver, sí, estoy teniendo cash flow, pero si no tiene revalorización, a mí lo que me viene a decir es que quizá no haya esa demanda, ¿no? No obstante, te claro. digo una cosa. Bueno, te voy a preguntar, tú como inversor inmobiliario, ¿a qué adjudicarías tú o a qué achacarías el hecho de cuáles son los factores de revalorización de una vivienda o de un inmueble? Pues yo diría que la demanda. La demanda que tenga la zona en la que se encuentre el inmueble, a mayor demanda y menor, o sea, menor escasez de oferta, pues evidentemente los precios, ¿qué es lo que está pasando, no? Está pasando eso ahora mismo a nivel nacional, cada vez hay menos oferta, hay más demanda, ya en todas las zonas.
Ya no estamos hablando solamente de zonas costeras, zonas turísticas, estamos hablando del interior, de grandes capitales. Cada vez hay menos oferta, hay más demanda, pues eso hace que los precios evidentemente no paren de subir. Pero por Y rizar un yo, poco pero más el rizo, es totalmente de acuerdo. sí, Por rizar un poco más el rizo. Tú imagínate que es un pueblo que tiene 30.000 sí, habitantes y en ese pueblo de 30.000 habitantes se mantiene más o menos constante la demanda, porque no es un Madrid, no es un Barcelona, ¿vale? O sea, sí, no estamos hablando de primeras ciudades, sino ya un poquito más segundas y terceras. Pero aún así, sí. si tú las compras hace 30 años en 1.000.000 de pesetas, hoy ya no vale 1.000.000 de pesetas, ya no vale 6.000 euros, vale mucho más. Pero dices, ya, pero si seguimos siendo los mismos del pueblo, si es que no ha venido nadie de fuera, pero esa vivienda ya vale más. Entonces no sería por oferta y demanda. ¿Sabes lo No, que te digo? claro. En este caso sería por el coste de la vida, la inflación, ¿no? Eso es. O sea, todo vale más cada día que pasa y al final, Por pues, la la devaluación de la inflación, moneda. la evaluación de la moneda Mm. y la inflación año tras año, que al final, pues, como tú tengas capital y lo tengas inmovilizado, tu dinero vale menos. Tu dinero cada día que pasa y lo tienes parado vale menos. Entonces, pues, una vivienda al final, si hoy vale 80, pues es muy probable que dentro de pocos años valga 85-90. Estamos hablando en zonas donde no hay mucha demanda. Eso Si hay es. mucha demanda, Pues más todavía. es de bastante más. Eso es. Sí, yo siempre lo suelo adjudicar a 4 factores. Hay más, pero principalmente uno es devaluación de la moneda, barra inflación. Dos sería oferta y demanda. Cuanta menos oferta haya y más demanda, pues se multiplican los precios. El tercero sería el tema de las políticas públicas, las políticas de vivienda, básicamente, ¿vale? Que lo que hacen es normalmente Ujú. fastidiar. También eso que hace redunda en la oferta y demanda. Y luego, por último, sería básicamente los impuestos. Porque al final los impuestos, si tú subes los impuestos de absolutamente todo, al final eso acaba redundando también en el precio final de la vivienda, ¿vale? Estoy hablando de Pues ITP, estoy hablando también incluso de las políticas de salario mínimo de profesional. Si tú subes eso y el salario de cada profesional o trabajador sube o bajar la jornada laboral, en fin, al final lo que hace es reducir la productividad. Esa vivienda al final va a valer más. Y luego además los impuestos, todavía más. Y la demanda, más. En fin, yo creo que son todos estos factores. Y esto todo se podría solucionar con buenas políticas de los políticos, políticas monetarias y expandiendo la oferta de vivienda. Pero bueno, al final parece pues que sí, es lo que interesa, porque luego al final tú pagas impuestos sobre esa revalorización. pues totalmente. Mira, entre el año 1960 y 1979, estamos Mm. hablando las 2 décadas del nacimiento de los baby boomers, ¿no? Entre los cuales incluyo a mis padres, que son de esa época, se construyeron en España la friolera de 5.400.000 viviendas, que estamos hablando es más de lo que se construyó en España entre el 80 y el 2025. O sea, eh, ¿qué quiere decir esto? Pues, como bien indica Jaime en su libro, pues se pretendía tener un país de propietarios. Se Sí. ayudaba a que a que cada familia pudiera adquirir su vivienda habitual a un precio lógico, sin desembolsar todas las ganancias prácticamente de tu vida para poder tener Mm. una vivienda, que es lo que está pasando hoy, ¿no? Y, y en fin, pues había más facilidades. Todos conocemos gente de aquella época que tienen su vivienda y la tienen intacta. Yo, de hecho, tengo una de esos años, del 67, era una VPO, descalificada ya, evidentemente, y la Mm. tuve que comprar a precio libre de mercado, pero eran viviendas en las que todo el mundo podía permitirse una. Y bueno, pues, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se hace eso hoy en día? ¿Por qué no se están haciendo esas políticas de vivienda? ¿Por qué no se liberaliza suelo? ¿Por qué no se fomenta que haya más PIR, más proyectos de interés regional como el que hicimos Mm. nosotros entre el año 2006 y 2010? 2.750 viviendas a las afueras de Badajoz, que todos los chavales de aquella época entre 25 y 30 años accedieron a su primera vivienda con grandes facilidades, tanto de la Junta, en este caso de Extremadura, como de los bancos que estaban asociados con la promotora. ¿Por qué no se hace eso? Pues eso es realmente lo que hace falta ahora mismo en este país para que todos los chavales jóvenes puedan acceder a su primera vivienda. No hay más, es que no hay nada más. No has dado Creo que en realidad, tu respuesta a la pregunta retórica. Has dicho, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué crees? Mi opinión ya la sabes, porque me sueles seguir y ya sabes mi opinión. ¿Cuál es la tuya? pues por intereses políticos, ¿no? Eso es. Porque No hay interesa. más. Interesa perpetuar el Porque problema. interesa. Interesa, evidentemente, encoger la oferta
y que haya un conflicto social, lamentablemente, y evidentemente pues esto no ayuda en nada, ¿no? Estas plataformas del alquiler, ¿no? Que están ahora tan de moda y en la calle promulgando a bombo y platillo Ilegalidades. posibles, efectivamente, tú lo has dicho, posibles huelgas de alquiler, dejar de pagar el alquiler porque ellos lo dicen. Bueno, pues estamos hablando de que eso no beneficia en nada ni a la parte arrendataria, ni a los arrendatarios, ni a los arrendadores, ¿no? A todos les viene mal porque se crea un conflicto social que al final lo que hacen es reducir aún más, si cabe, la oferta. Si un propietario que tiene un piso solamente para alquilar, ya sea de una herencia o una inversión con el dinero de haber trabajado toda su vida y quiere complementar su pensión el día de mañana, si corre el riesgo de que le entre una parejita joven y les deje de pagar porque hay una huelga de alquileres, que ellos están metidos en esa plataforma o lo que sea, si dejan de pagar, evidentemente este propietario no va a sacar la vivienda del alquiler. Con lo cual es una vivienda menos. Si multiplicas eso por, evidentemente, todos los pequeños propietarios que hay en España, que son la gran mayoría, porque el 90% de las personas que ponen viviendas en alquiler tienen tan solo una vivienda, ¿no? Sí. Pues evidentemente el problema se agrava aún más si cabe. Sí, 100% de acuerdo contigo. Es un problema que no interesa solucionar, pero sí que ha interesado crearlo para tenerlo ahí siempre como arma política. Es de esa manera en como... Claro, la gente puede pensar, pero hombre, Charlie, ¿cómo va a ser posible que nuestros políticos, que viven por y para nosotros, estén provocando un problema para que la gente no pueda acceder a la vivienda? Digo, claro, es que lo que quieren es que tú tengas un problema para que dependas y así siempre puedan tener, claro, exactamente, el discurso político alrededor de ese problema y que tú siempre tengas la esperanza de que un día tendrás una vivienda. Salí hace unos días que han estado, no recuerdo ahora mismo en qué ciudad fue, pero hay un grupo de, creo que eran magrebíes, que estaban pidiendo vivienda gratuita. Básicamente estaban diciendo que querían vivienda gratuita y 1.000 y pico euros al mes de pensión todos los meses. Entonces, vamos a ver, ¿en qué momento tú te vas a cualquier otro país que no sea el tuyo? Tú piensa ahora mismo, estás viviendo en España, en Cádiz, y dices, yo me voy a ir a otro país, que quiero cambiar de aires. No me gusta ya España. ¿A qué país puedo ir donde me van a dar una vivienda gratis y 1.500, creo que pedía 1.500 euros al mes? Dime en qué país. Es que es el absurdo. Ninguno. Que no es de coña. Incluso, ¿vale? Me voy a quedar en España y yo como español voy a pedir que me den vivienda gratis y 1.500. Tampoco. Entonces, bueno, vas viendo ahí hacia dónde van los intereses políticos. Es que es muy sencillo. Es que no... Es conspiranoico, tal. No, conspiranoico simplemente es una cuestión de tiempo entre lo que estás pronosticando en base a argumentos, que lo estás viendo. Es que no estamos aquí inventando nada. Es que se ve en el día a día, ¿verdad? Se ve en el día a día. Pues sí, totalmente. Y además que cabe destacar que los ministros, la gran mayoría de ellos, son propietarios de varias viviendas. Además, se han hecho públicos sus patrimonios, ¿no? Entonces, a ellos tampoco les interesa que se legisle duramente contra los propietarios. Pero claro, o sea, les gusta promulgar, pero ellos tienen propiedades y alquilan, por supuesto, alquilan. Totalmente. Ha sido la forma más rentable de sacarle dinero a tus ahorros en España durante toda la vida, y creo que por muchas cosas nuevas y modernas que salgan, no va a haber nada igual que la vivienda. Estoy convencido. Siempre suelo referir, y los que me escucháis quizá lo recuerdes, cuando digo la vivienda siempre va a ser un pilar básico, de ahí que los políticos la tengan secuestrada. Digo, hasta que no se invente la Pokéball, como los Pokémon, para vivir en ella, digo, la vivienda es necesaria. Porque a lo mejor un local, pues de aquella manera, porque cada vez va a haber menos pequeños, medianos negocios, con lo cual no van a hacer falta los locales comerciales. Los garajes, vamos a hacer una sociedad en la que cada vez va a haber menos coches para que dependas de Uber y otras plataformas, ¿no? Este tipo de situaciones. ¿Qué más cosas? Tienes oficinas, pero estamos viendo el tema teletrabajo, pero la vivienda cada vez va a ser más necesaria, ¿no? Por eso ahí donde está el negocio. La vivienda siempre va a ser un bien básico de primera necesidad, nunca va a dejar de serlo porque siempre vamos a tener un sitio donde vivir. Claro. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Mira, todos comemos frutas, ¿no? Al final comemos diversas frutas, unas nos gustan más, otras nos gustan menos. Pues imagínate, las mandarinas están a 2 euros el kilo, las puedes pagar y comes mandarinas. Si por una crisis de mandarina sube el precio de la mandarina a 25 euros el kilo, dices, bueno, pues no me puedo permitir comprar mandarina. No como mandarina, pero como manzanas, como peras, ¿vale?
Pero la vivienda, por mucho que suba, no puede decir dejo de consumir vivienda, ¿no? No puedo permitirme una vivienda, pero la necesitas. O Sí. de alquiler o en propiedad, pero un techo necesitas donde vivir. Hmm. Entonces, no es una cosa que puedas sustituir por otra, ¿no? Una vivienda será necesaria siempre y no la puedes sustituir por otra cosa, independientemente del alza de precios que nos Sí, encontremos. sí, sí. Muy bien explicado. A ver, tienes opciones como si viviendas industrializadas, chabolas, en fin, pongámoslo de esa manera, no Vale, prefabricadas, pero no es lo mismo en ese caso. En ese sentido, de todas maneras, todo eso también subiría. Las prefabricadas, las industrializadas, al fin y al cabo es como un trasvase de sí. lo que hay ahí. Pero muy bien explicado con lo de las frutas. Por eso digo, entonces la solución es decir, bueno, pues como las frutas están tan caras, vamos ahora a ir a todas las fruterías de España y vamos a robar todas las mandarinas que veamos. Pues, ¿qué va a hacer el tío frutero? Pues va a coger y va a decir, oye, a partir de ahora, cuando vaya a Mercamadrid o vaya al mercado que corresponda, o yo si tengo producción propia, no te preocupes que las mandarinas no las voy a traer. Eso es lo que voy a Claro, hacer. ¿Por qué? Porque me las van a robar. No es que están muy caras, es que claro, es que yo tengo derecho a comer mandarinas todos los días. Sí, ya, no vamos a ver. Tú tienes derecho a que si tú te llevas una mandarina, pagar el precio de mercado, llevártela y comértela. No porque esté cara, te lo llevas. Es como si vamos todos a un concesionario de Ferrari. No, es que claro, es que los Ferraris tendría que ser un bien de primera necesidad. Entonces vamos todos a los concesionarios de Ferrari y decimos que lo queremos al precio de un Dacia Logan. En fin, es que son cosas que claro. no tienen ningún sentido, pero lo insisto una vez más, esto es la ventana de Overton, continuamente cosas que hace 40 años tú no te hubieras imaginado que jamás ocurrieran, ocupación de viviendas, impuestos al 47%, impuestos a esto, a lo otro, a lo otro, o la corrupción que estamos viviendo de manera descarada, supuesta corrupción, ¿vale? Pues entonces Sí. tú no te lo imaginabas, pero hoy en día parece ser que es el pan de cada día. Y bueno, es básicamente eso, ¿vale? La ventana de Overton en pleno funcionamiento. Vale, oye, vamos a ver más Sí, cosas. ¿no? Y además, Dale. además a un frutero o a un panadero que Hmm, vende, por ejemplo, bienes de primera necesidad, como es la fruta o es el pan, ¿no? hmm, No se le llama especulador o se le llama ladrón porque trafica con, con fruta o con pan, ¿no? ya, Y la gente no lo puede comprar, ¿no? En fin, a los propietarios sí se nos ataca porque, bueno, pues tenemos un negocio con un bien de primera necesidad, como es la vivienda, pero al final no somos malos, no somos malos. O sea, estamos poniendo viviendas al servicio de la ciudadanía para que puedan usarlas, nada más. Que los precios suben, pues igual que sube todo, pero no por eso somos malos. O sea, al final el mercado es el que manda cuánto debe pagar un ciudadano por una vivienda, nada más. claro. Pero tú vete y dices, dile eso a una persona que no tiene vivienda. A ver, los políticos lo que buscan es Ya, corromper a la gente. Y sobre ya, todo la democracia es aprovecharse de los más ignorantes, de los más desinformados. Entonces, ¿qué van a decir? Lo fácil es decir eso. Tú no le vas a decir a uno de estos, ¿vale? Todo eso es del sindicato de inquilinos e inquilinas, todos estos grupitos. Me pongo allí, imagínate tú y yo allí con un micrófono y empezamos a decir, no, mira, la situación es la siguiente, los políticos están buscando crispación social, lo que están buscando es que en vez de que tú les señales a ellos, quieren que tú señales a la gente, a los propietarios, porque como son menores, son menos a la gente que no tiene vivienda, pues entonces vamos a tener el beneplácito de la gente para subir impuestos, para una posible expropiación, para ¿no? Entonces la gente eso no lo va a escuchar, va a decir, que no, que tiene la vivienda, como la tiene él, ahora la tengo yo. O sea, quiero tenerla yo. Como él tiene dos, pues que me dé ya. a mí una. Como ese tiene tres, pues que nos dé dos, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver, pero es que ese señor está trabajando para ello. No, pero es que nosotros con nuestro alquiler estamos pagando la hipoteca. No, vamos a ver. Este señor tiene un contrato con el banco para pagar la hipoteca, que es un préstamo hipotecario, un bancario, y tú tienes un préstamo con él para pagar el alquiler. Lo que tú no puedes hacer es estar faltando a tu Efectivamente. responsabilidad. Entonces, lo que están haciendo con esto es simplemente incentivar a que la gente cometa ilegalidades. Es simple y llanamente. ¿Qué es lo que sucedía durante la República? ¿Qué es lo que sucedía? Que es lo que llevó finalmente a la guerra civil. Lo que sucedía era lo siguiente. Una persona que tenía una empresa, llegaban los comunistas, los republicanos, y decían, la empresa no es del propietario, no es del empresario, es de los trabajadores que la trabajamos. Y entonces, ¿qué hacían? Lo que hacían era colectivización. Llegaban y decían, vamos a hacer una cooperativa de los trabajadores. Echaba por patas el empresario. ¿Y qué es lo que hacían lo primero? No hay líder, no hay organización. ¿Qué es lo que hacían? Robaban todo lo que había en la caja, vendía la maquinaria, al final no había ni gestión ni nada. ¿Y ahora qué? Queda nada más que una nave. Es lo que hacían. Trincaban todo lo que podían, fuera. Pues ahora qué, ahora no tenemos trabajo. Pues antes tú tenías un trabajo. Esa empresa estaba resolviendo necesidades, pagaba impuestos y vosotros cada uno teníais un sueldo con el que alimentabas a vuestras familias. Ahora ya no hay nada. Habéis pensado en el corto plazo de llegar, trincamos esto, aquello.
Y ahora ya no hay empresa y nada. Ahora, ¿qué dices? Claro, es que tal, a otra empresa, a otra empresa. Y lo que hacen es reventar el mercado. Y al Claro, final los precios, si esta empresa se dedicaba a granitos o se dedicaba a hacer mesas, había más mesas, más oferta. Ahora hay menos, ahora suben los precios. Y es claro. exactamente lo que sucede con la vivienda. Es lo mismo. Sí, y además todos estos sindicalistas del Mm, sindicato de inquilinas y tal, sí, piensan que los que hemos logrado tener un patrimonio que nos permita vivir de él, pues que nos lo han regalado y al final todo es fruto de... Habrá gente que sí, que le ha caído del cielo y que ha heredado muchas viviendas, que lo único que ha tenido que hacer es ponerlas a trabajar y si ha tenido cabeza pues, y lo ha hecho bien, pues evidentemente lo ha tenido fácil, pero las personas que hemos ido construyendo nuestro patrimonio poco a poco, granito a granito de arena, con un esfuerzo, un ahorro y por supuesto privándonos de muchas cosas, porque al final evidentemente es muy fácil salir a comer todos los días, a restaurantes, todo el día de viaje, pero al final claro. sí, obviamente hay que hacerlo, pero si quieres crecer y quieres tener un patrimonio, también tienes que privarte de muchas cosas. Entonces, nadie nos ha regalado nada. Entonces, cuando llegas digamos, al fin de tus objetivos y tienes un patrimonio sólido que te permite vivir de renta, pues oye, cuanto menos no lo critiques, ¿no? No lo critiques porque mi trabajo me ha costado, ¿no? Muchos debates de estos que hay hoy en día de vivienda, porque evidentemente la televisión está todo el día y me gusta verlo por Las ponerme tonterías en que la dicen. situación de la gente. No, y además yo tengo mucha empatía y me gusta ponerme en los pies de la persona que está buscando una vivienda, qué es lo que siente, cómo piensa y por qué dice lo que dice, ¿no? O sea, y trato de entenderlo, pero hay cosas que no entiendo. Y, por ejemplo, le preguntan a un chico joven de casero el que no vote, tal, que ha ido a las manifestaciones, por supuesto, y le pregunta el presentador, oye, si a ti te tocan dos viviendas heredadas, ¿tú qué harías? O sea, ¿las explotarías, las alquilarías? Y dice, no sabía qué hacer porque es que no lo contemplaba. Entonces dice, pues venderla, pero no viviría de ella. Eso está mal. Como que está mal hacer eso. Bueno, pues habría que verlo, ¿no? Habría que verlo si eso es lo que haría o realmente trataría de alquilarla, sacarle un dinero y por qué no, porque al final a todo el mundo le gustaría tener un ingreso extra. ¿A quién no le gustaría tener un ingreso extra a su trabajo? Ya no estamos Claro. hablando de llegar a vivir de renta, sino una vivienda, Mm. dos viviendas que complementen tu nómina, que complementen tu facturación mensual o, por qué no, que complementen tu pensión de jubilación, que esa es otra y muy probablemente cuando lleguemos nosotros, que somos de la generación de los 80-90, pues evidentemente vamos a tener un problema y muy serio para las personas que al Mm. menos, no te voy a decir que hayan invertido en varias viviendas, sino que al menos en la que ellos vivan, que sean propiedad. Porque es lamentable que a día de hoy haya personas ancianas que no tengan para pagar el alquiler, desgraciadamente, en el que viven, porque la pensión no les da. La verdad, después de toda la vida trabajando, me parece muy triste y eso hay un Mm. solo responsable de eso y es el gobierno, no son los propietarios. Pero ese gobierno por dos razones. La primera es por todas las políticas que estamos viendo, que lo que hace es de subir desproporcionadamente la vivienda versus el salario neto que te llega a ti, estoy hablando de trabajadores por cuenta ajena, y la otra es también por educación financiera. No interesa que la gente sepa un poquito de finanzas, porque muchas veces, Totalmente. lo que hemos estado hablando, muchas veces la razón por la que, a ver, porque pese a que a ti te estén desangrando, pese a que estén los precios por las nubes, vemos que, como bien has dicho, no hay sacrificio, no hay fuerza para decir voy a crear un segundo un negocio, porque voy a estudiar este otro tipo de cosa para luego tal, voy a restringir un poquito el nivel, el número de cenas, ¿no? que me preparo, o sea, que me voy de cenas, o los viajecitos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la gente no está dispuesta a sacrificar todo esto para luego irse, para Claro. luego llegar y invertir. Esa es una, porque realmente, a ver, hay veces que el salario es el que te llega y no puedes hacer mucho, ¿vale? Pero tienes que pensar que eso más o menos es por dos. Entonces ya mira a ver quién es el intermediario que ha metido la mano en todo tu trabajo del mes. Básicamente, si trabajas 22 días al mes, 23 días al mes, la mitad de esos días te lo están trincando. Entonces ya piensa a ver qué es lo que está sucediendo, a ver quién es el verdadero culpable. Empecemos por ahí, ¿no? Y luego entonces a lo mejor la gente ya puede empezar a comprar viviendas. Y luego lo que referías el ejemplo de este señor que decía lo de, no, no, yo las vendería. Entiendo que ese señor vendería al máximo precio posible que pueda. No iba a decir, oye, Por si este supuesto. precio, este inmueble puedo venderlo por 200.000, no lo voy a poner en 100.000 porque yo soy muy bueno, soy un especulador. Evidentemente ese señor, Claro. luego a lo mejor sería, porque esta gente cuando trata de ser así con el dinero de los demás suelen ser luego los más tacaños.
los más mezquinos. Entonces, aunque la gente Totalmente. intente negociar o intente tal, no, este inmueble vale 200 y quiero 225. ¿Entiendes? Son los primeros que luego no te creas que levantan la mano ni tal. Pero, insisto, son gente que con lo ajeno lo gestiona muy bien. En el sentido de hay que hacer eso, hay que subir el IBI un 1000%. Esto yo lo he escuchado muchas veces, ¿me entiendes? Mm, Entonces, por eso digo, al En fin, final lo que prima es el esfuerzo propio. totalmente, vamos, Sí. totalmente. Vale, vamos a Sí, ver más cosas. Comentas que tienes 6 viviendas en propiedad y las tienes todas en explotación, ¿verdad? Entonces te pregunto, sí. ¿dónde está el truco? ¿Cómo lo has conseguido? Ya, bueno, nos has comentado ya un poquito, ¿no? Pero nos querías enseñar algo por ahí también. Eso es por donde iba. Bueno, al final, en el mundo de la inversión inmobiliaria no hay ningún truco ni ninguna receta mágica o modelo a seguir que sea el único que vale. Hmm. Porque lo que para algunos es bueno, para otros puede no ser tan bueno, ¿no? Pero desde luego, lo más importante, el mejor movimiento en una inversión siempre empieza con una buena compra. Si tú adquieres un buen activo a un buen precio por debajo de mercado, el día que firmas en la notaría, pues probablemente ya hayas ganado más dinero que en un año o varios años en tu trabajo habitual. Eso es así. Una buena negociación previa es fundamental para poder crecer y que los números salgan, evidentemente, ¿no? Y Y hoy en ya día, una vez Nicasio, tienes la propiedad, ¿cómo? sí, y hoy en día, porque has comentado lo de tienes que comprar por debajo del precio de mercado, sí o sí, pero hoy en día sabemos que las negociaciones son como hace unos años, porque hoy en día es o lo coges, tú como vendedor, te vienen 10 al día, pues si antes te viene Mm, uno al mes, pues a lo mejor con ese negocias más, porque dices que no me viene nada más que uno al Evidentemente, mes o cada 2 meses, claro. pero claro, si me vienen 10 al día, yo no negocio una mierda, ¿me entiendes? O subir mucho el Claro. precio para luego una supuesta negociación, pero al final lo estás dejando por encima incluso del precio de mercado. También es cierto que los precios de alquiler son como son. Es decir, que hoy en día cada vez es más difícil negociar. Te lo digo también por el tema de comprar por debajo de mercado, que cada día se ve más difícil. No, no, claro, evidentemente. Yo te hablo de las experiencias propias que han sido evidentemente anteriores a la situación en la que estamos Ya, viviendo, ¿no? Porque ahora mismo me consta que hay ofertas de vivienda que son como subastas. O sea, es un precio de salida el que propone el propietario y nunca va a vender por debajo. Siempre va a venir alguien, como la vivienda sea muy interesante, que le va a decir, oye, 160 es lo que tú pides, pues mira, te ofrezco 165. Y evidentemente, si viene uno que da los 160, pues no se lo va a dar a 160. Prefiere sacarle 5.000 euros extra. Eso es así. Y eso está pasando. Eso está pasando debido a la escasez de sí. oferta que hay, ¿no? Entonces, hemos escapado de esas negociaciones, de esos tratos que evidentemente a mí no me gusta porque yo prefiero siempre eh, comprar donde hay mucha oferta, poder negociar siempre parte del precio que piden por el motivo que sea, evidentemente, y si se pasa oferta y no la aceptan, pues evidentemente ya vendrá otra. O sea, eran momentos en los que había muchas viviendas, que ahora hay menos, y te tienes que adaptar si quieres comprar una vivienda, y ya no hablemos si es para primera residencia. Si es tu vivienda habitual, pues evidentemente lo que te pidan es lo que vas a tener que dar. Lamentablemente es así. ¿Vale? Vale. Entonces, volviendo un poco al tema de las propiedades, pues una vez que compras la vivienda, que firmas en notaría, has firmado bien, has tenido la suerte de poder comprar por debajo de mercado o a un precio justo, ¿no? Pues el plan a seguir con esa propiedad es fundamental. No todas valen para el mismo tipo de alquiler. No es lo mismo un apartamento dedicado al alquiler turístico en una ciudad de playa frente al mar que un apartamento en un pueblo de interior. En cada zona se requiere su tipo de alquiler. Hay viviendas que la única salida que tienen es el alquiler tradicional y nada más. Es que escuchamos el alquiler turístico, las plataformas, ¿no? Airbnb, Booking, tal. Y no todo vale para anunciarlo ahí. Hay gente que piensa que porque tiene una viviendita de un dormitorio en un pueblo del interior, ya lo puede poner turístico. No, es que tú No tienes que todo vale para pensar, todo. no todo vale para todo. Tú tienes que pensar qué público tienes para tu vivienda. ¿Tienes público como para sacrificar el alquiler tradicional de toda la vida? Adelante, le vas a sacar mucho más rentabilidad. Entonces, bueno, yo en ese aspecto lo tengo diversificado. Las viviendas están en alquiler de temporada, de septiembre a junio, alquiler turístico 100% el año entero y el alquiler tradicional de toda la vida. También tengo personas que muy escogidas, muy seleccionadas, que viven en las viviendas y viven el año entero y están encantados. Están encantados. Al final hay que diversificar. Cuando tienes un patrimonio ya de varias viviendas, no te puedes cerrar solo a un estilo de alquiler. Tienes que diversificar
y si alguno te falla, pues evidentemente tu patrimonio sea lo suficientemente sólido como para que no merme la rentabilidad en el cómputo global. Ujú, 100%. Vale, cuando has comentado, por rizar un poco más el rizo, ¿vale, Nicasio? Cuando has dicho lo de Ujú. yo trato de comprar en zonas donde haya mucha más oferta para tener más capacidad de negociación. También es cierto que en ese caso, es cierto que así puede ser, ¿no? Donde no esté tan tensionado, yo fíjate sería al revés, donde esté más tensionado. Me explico. Porque de esta manera también es cierto, cuando te vengan los del alquiler, a alquilar, no tienen tantas opciones. Cuanto más tensionado esté en esa zona, luego a ti para alquiler te va a beneficiar porque sí que es cierto que va a ser más rentable en ese sentido. Pero si hay mucha más oferta, Sí. también es cierto que juegan tu contra para los que vengan a alquilar. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente, totalmente. Al final, si hay mucha demanda de compra, va a haber mucha demanda de alquiler también. Va aparejado una cosa de la otra, ¿no? Entonces, bueno, al final se trata de encontrar el equilibrio justo entre una buena Sí. compra y un buen alquiler, está claro. Genial. Vale, pues nos quieres enseñar a ver, que nos ibas a enseñar un inmueble tuyo para que veamos, lo vea la Sí, audiencia. mira, Sí, va a estar genial, porque oye, lo vamos a ver todo de manera mucho más sí, visual, para que lo vean por ingresos, además, gastos. sí, además, mira, aquí está. Además que tengo que darte la enhorabuena, yo Mm, utilizo la plantilla de, bueno, pues de magnates del ladrillo, ¿no? Que mm. hiciste tú. Es muy, muy sencilla de utilizar, es muy, muy fácil y muy intuitiva bueno, pues vas metiendo datos y se van cargando solo las rentabilidades, gastos y beneficios, ¿no? Mira, en Sí, concreto te voy a una enseñar cosa, una. Nicasio, simplemente Sí, para la audiencia, para que tenga ese cotilleo, ¿no? Te lo comentaba fuera de cámara, digo, sí. si esta template, esta plantilla, digo, llevo con ella, digo, la hice Mm, cuando tenía 17 años. O sea, lleva ya 15 años sí. conmigo, más o menos. Bueno, la he ido cambiando un poquito, alguna cosa, pero vamos, es sencillita. El objetivo es que todo el mundo, de manera sencilla, simple, lo pueda imputar los datos y le sale todo. Está todo muy bien conectado, Mm, ¿no? Y luego al sí, final sí, no lo vamos totalmente. a Bueno, enseñar aquí, pero en resumen y tal. Bueno, quien quiera este tipo de plantillas, simplemente, bueno, pues puede ir a la página web magnatesladrillo.com y ahí lo que hacen es siempre de suscribirse y se la llevan gratuitamente. Vale, adelante, Nicasio. pues mira, esta vivienda que te quiero mostrar Mm, tiene su peculiaridad porque es la que menos flujo de caja da, mm, ¿vale? 6.600 € al año brutos, que es poco dinero, la verdad, pero es la más rentable. Te explico por qué. Por esta vivienda pagamos 49.000 euros, 49.000 € negociados. Esto está en Chiclana de la Frontera, mm. en el corazón de la Bahía de Cádiz, en el centro del municipio. Y 49.000 € más gastos, evidentemente, de escritura, notaría y registro. Y percibimos unos ingresos, este está en alquiler tradicional, y percibimos unos ingresos mensuales, como puedes ver, de 550. Estos son los números de 2024. 550 que hacen un total de 6.600, ¿vale? Como vemos aquí. De seguro, de manera mensual, pago 11,62, hace un total de 139,44 al año. No estamos hablando de un seguro caro, es un seguro bastante, bastante económico. De IBI, 375 que lo fraccionan en 2 meses, en julio y en noviembre, 375,16. Bueno, aquí tengo una pequeña reparación que siempre hay que contemplarlo, que hay mucha gente que no tiene en cuenta los gastos de reparación y eso al final es importante porque evidentemente la rentabilidad siempre te va a bajar algo y es dinero que pones tú de tu bolsillo, ¿no? Entonces aquí en mayo pues tuve una pequeña reparación que no me la cubrió el seguro de hogar y fueron 102,85. Y luego todo esto, pues agua y electricidad son los gastos mensuales que asume evidentemente el inquilino. Aquí lo tengo en positivo, que es la suma de ambos, porque como no los asumo yo, pues evidentemente para que la suma sea cero, ¿no? Entre gastos de suministros y saliente o entrante sea cero, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tengo 617 de gasto y beneficio de los 6.600 € que entran, se quedan 5.982,45. Es un 90% sobre la rentabilidad bruta. Aquí estamos hablando de una rentabilidad bruta de 13,47 y neta del 12,20. Estamos Un hablando de noventa y unos uno por números, ciento sobre los ingresos brutos es brutal. Bruto, brutal. es brutal. Exactamente. Si Pero solamente bueno, tienes pero bueno, un mes y poco, un mes y una semana de gastos. claro, no, los números son brutales, pero ¿por qué también estos números? No es habitual, La evidentemente. hipoteca. Eh, Mm, no hay hipoteca, se pagó al contado,
y no hay comunidad, que también es otro gasto importante que merma la rentabilidad. Es un edificio con un patio andaluz comunitario antiguo en el centro de la localidad y bueno, pues entre los vecinos digamos que se entienden, limpian el patio de manera común y no hace falta tener un administrador que te cuesta un dinero para administrar la comunidad que apenas tiene zonas comunes, ¿no? Entonces, pues eso hace que la rentabilidad suba, pero como te digo, no es lo habitual. Lo normal es tener una cuota de hipoteca que te merma los ingresos y unos gastos de comunidad, ¿no? Entonces, pues estos números son unos números realmente muy buenos y como te digo, es poco el flujo de caja, pero la rentabilidad es muy alta. Entonces, cuando a ti te dicen, oye, ¿qué dinero te queda un piso? Pues no es lo mismo 6.600 sobre 49.000 que, por ejemplo, 15.000, que ya suena un poco mejor, pero que el piso te haya costado 300.000 euros, ¿no? Pues estaríamos hablando de un 5% de rentabilidad frente a un 12,20, entrando menos dinero, ¿no? En fin, estos son los números de las viviendas que te quería enseñar y bueno, pues ahí Vale. Antes están, de que ¿no? lo minimices, Además, te voy a hacer un par de preguntas. sí, A ver, bueno, tres reflexiones. La primera es que tú, fíjate, hablábamos de esas viviendas de hace 30 años por 1.000.000 de pesetas, muy típico, ¿no? Fíjate, ahí tienes de sí, ingresos 6.600, que son 1.100.000 pesetas. Beneficios, 1.000.000 de pesetas netos. O sea, es decir, veintitantos, 30 años después, tú estás rentabilizando la vivienda, los ingresos que sacas es exactamente lo que hace 30 años era la vivienda entera. Haberla comprado la vivienda entera. Segunda totalmente. cosa, ¿qué opinas sobre los gastos de agua y electricidad? Electricidad más o menos claro, pero fíjate, he escuchado por parte de algunos propietarios, algunos creadores de contenido incluso, ¿vale? Que dicen que el agua, que se lo incluyen gratis en lo que es el precio de la vivienda. Es decir, independientemente de lo que gasten, que está incluido, que no tienen que pagar nada a mayores. ¿Tú eso cómo lo ves? Yo, por ejemplo, estoy muy en contra de eso, porque yo no tengo por No, qué pagar las duchas a nadie, pero ¿tú qué opinas al respecto? exacto. No, pues estoy totalmente de acuerdo. Yo no, el agua, evidentemente, si a mí me viene una factura en donde hay un consumo, unos impuestos sobre cánones del agua, al Mm, final en las facturas del agua, cogemos una factura de agua, lo que menos se paga es el consumo, ¿no? Hay una serie de impuestos y además en esta localidad en concreto bastante altos, que eso, pues evidentemente, el propietario no tiene por qué asumirlo. Entiendo que cuando a una persona tú le das algo gratis, no tiene control claro. sobre ello. Es decir, si el agua no lo pago, pues me ducho en lugar de en 5 minutos, me ducho en 10, ¿no? Porque total, como no lo pago, al final, salvo que el agua sea comunitaria y esté incluido en la comunidad, el agua, si se me factura a mí directamente todo lo que es agua y en un alquiler tradicional se le repercute siempre al arrendatario en este caso. Y fíjate, yo en ese sentido también, como bien dices, ¿no? Hay veces que está incluido comunitariamente hablando, yo ahí también lucharía por lo siguiente. Esto me ha pasado en varias comunidades en las que, oye, te haces con la vivienda y de repente te dicen, no, es que el agua está sin dividir. Digo, vale, pues vamos, y eso lo he propuesto muchas veces, vamos a poner un contador de agua independiente por vivienda. Nada, pero no hace falta, siempre lo hemos hecho así. Quien defiende eso, como en lo público, suelen ser los que chupan más de eso. Es decir, tú Total. imagínate que tú pasas solamente un mes al año en esa vivienda, por lo que sea. ¿Vale? Vamos a ponerlo así, no de alquiler. Un mes al año. O no estás en todo el año. Tú vas a pagar todos los meses, si son 4 viviendas, el total que te viene de Canal de Isabel II, por ejemplo, el caso de Madrid, dividido por 4 y te viene directamente. Y cada uno paga el 25% de eso repercutido en tu cuota de la comunidad, ¿no? Viene cada 2 meses. Eso, bajo mi punto de vista, no tiene sentido. Porque imagínate que en una de las viviendas viven 7 personas y están todos los días metiéndose 7 duchas. En verano, 14 duchas, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Voy a pagar yo las duchas de los del tercero porque es que son 7 y se duchan y cada uno se tira 15 minutos de ducha? ¿Están todo el día en la ducha más que en el salón o en la habitación? No tiene ningún sentido. Entonces yo, claro, como está incluido, pues me está pagando alguien más las duchas. ¿Quién es? Esto es como, por ejemplo, cuando te vas de cena. Si te vas de cena y tú dices, no, no, lo vamos a dividir entre todos. La gente venga a ver cervezas, pelotazos, cubatas y tal. Y ahora sí dice, no, no, cada uno se va a pagar lo suyo. Ya verás como la gente dice, yo con esta cerveza tiro toda la cena, no me apetece, que hoy estoy un poco de la tripa. Entonces es como lo público, ¿no? ¿Por qué la gente busca lo público? Porque dice, no, no, yo quiero que sí, la gente pague impuestos. ¿Por qué? Porque tú te estás nutriendo más de lo que tú aportas. Entonces yo en ese sentido yo lo que veo es, porque al fin y al cabo, si no te la mamas tú como propietario, si está hecho de esta manera,
has dicho, dices, si está incluido el agua, entonces sí. Pero claro, va a ser lo que te comento. Yo siempre abogo, y esto lo he planteado muchísimas veces, de hecho, porque por ejemplo en Madrid es obligatorio el hecho de tener contadores de agua individualizados por el tema de la gestión eficiente del agua. Porque si tú vas a pagar lo tuyo propio en base a la lectura de tu consumo individual, ¿vale? Que te ponen ahí debajo del fregadero, ¿no? De la cocina, normalmente, o en el baño, pues entonces tú vas a pagar en base a tu consumo. Ya verás como la gente va a ser un poquito más, calla, que es que luego viene el tío del agua, como decía mi abuela, dice, luego viene el tío del agua. Entonces hay que tener cuidado en Totalmente. ese sentido. Entonces, te lo digo por si alguna comunidad siempre puedes instar a decir, voy a instalar contador de agua. Si no lo aprueban ellos, tú lo que puedes hacer es instalar tú uno en tu propia vivienda y luego decir que tú solamente pagas en base a tu consumo. Eso se puede hacer, eso está Claro, aprobado. claro. ¿Vale? Y sí, sí, totalmente. Además voy a tener esta particularidad en esta vivienda, porque te voy a explicar por qué, no te lo he comentado, y para que veas a dónde puede llegar una compra buena, bien negociada, en un sitio como, por ejemplo, Chiclana de la Frontera, que es pues, un sitio pues, turístico. Todo el mundo conoce Chiclana de la Frontera, ¿no? Está Chiclana de la Frontera, la localidad, y luego está la playa, la zona de playa, La Barrosa, Santipetri, que es mucho más conocido, ¿no? En este caso estamos hablando del centro del núcleo urbano de Chiclana. Bueno, pues esta vivienda se compró por 49.000 euros y en realidad son dos viviendas. Esto es el bajo, que es el que está alquilado, que estaba para entrar a vivir. Le hicimos una adecuación, evidentemente, un lavado de cara y un amueblamiento, bueno, pues moderno. Y arriba, en la planta primera, hay otro apartamento que está para hacerle una reforma integral, que en principio en septiembre de este año le meteremos mano a la obra. Imagínate cuando estén los dos funcionando con estos números y el precio de compra fue por 49.000 euros, ¿no? Añádele 30.000 aproximadamente euros de reforma integral, pero los números ahí están, salen. ¿Entiendes? Entonces, cuando llegue ese momento, volviendo al tema de la división de contadores, pues sí que me tocará, cuando tenga un inquilino arriba y un inquilino abajo, pues tendré que hacer división de contadores Pero para si que es que los cada uno contadores te salen 100 pague euros lo o suyo. 100 y pico, si es que no te sale más. Incluso a Claro. veces te los regalan, comprometiendo con ellos luego a que Claro. ellos te hagan la lectura mes a mes, ¿sabes? O cada 2 meses. Mm, Entonces está, por eso claro. digo que está genial, está genial. Y esa Mm. segregación que vas a hacer va a ser solamente que la divides tú con un número de referencia catastral único o vas a tener dos números de referencia catastral. No, no, no. En principio están en la misma finca, Mm, comparten referencia catastral, Vale. comparten IBI, comparten todo. Es tendré que hacer seguramente una declaración de obra nueva, pero el día de mañana, de momento no es necesario. Son las típicas viviendas que se hacían antiguamente, vivía la Mm, familia en la planta baja, construían un apartamento arriba, mm, no está en escritura, evidentemente, no lo tiene escriturado. Entonces, bueno, pero al final tiene su entrada independiente, tiene una escalera que accedes a él mm. y evidentemente es otra vivienda. O sea, estás comprando dos viviendas por 49.000 euros, una para entrar a vivir y otra para reformar, en un Vale, sitio como Chiclana de la Frontera que es turístico. O sea, vale. los números ahí están. Entonces, que me digan, oye, es que no se puede comprar, estamos hablando de hace varios años, ¿vale? No se puede comprar vivienda asequible, tal. Depende para lo que lo quieras, pero para invertir hay cosas que están interesantes. Sí que es verdad que esto no fue a través de un Mm. portal conocido y que yo lo buscara y llevara varios días publicado. Esto fue una llamada rápida de teléfono de una agente inmobiliaria que conozco y me acerqué. En media hora estaba allí y en una hora y media estaba la Estás oferta reservando. pasada Vale. y reservando y firmando arras Mm. en cuestión de 2 días. O sea, estas cosas así se presentan y hay que aprovecharlas. Totalmente. También, fíjate, has comentado lo de una declaración de obra nueva. Muchas veces lo que te toca hacer es simplemente una ampliación de obras y como eso a lo mejor ya lleva más de 25 años hecho, realmente no te puede decir nada el Sí, ayuntamiento. Con lo cual, mucho más correcto. sencillo incluso. Bueno, tú lo sabes que eres arquitecto, no te estoy contando nada nuevo. Sí, Vale. sí, sí, Y, sí. y una cosa más, en respecto al gráfico, ¿vale? Bueno, ahí habíamos visto rentabilidad bruta y neta, estaban los 13 y pico y 12 y pico neta. Te pregunto, ¿eso lo has Sí. calculado sobre el precio de compra más impuestos más gastos? ¿Entiendo? No, lo he calculado sobre el precio de compra. Con los impuestos no lo he tenido en cuenta. Con los gastos Mm. de impuesto de transmisión patrimonial, de registro y de notaría no lo he tenido en cuenta. Quizá Pero habría que incluirlos. añádele. Sí, 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 está claro, está claro. Evidentemente lo he calculado de forma rápida, Mm. pero añádele unos 7.000 euros Vale. aproximadamente. La pregunta venía por lo siguiente. ¿Tú eres ¿Hace cuánto tiempo lo compraste? ¿Hace cuántos años? Pues este fue en febrero de 2023, hace 2 años. 2 años. Vale, te pregunto, porque hay... Justo estábamos, bueno, ya llevábamos con la Mm. guerra de Ucrania pues casi un año.
Llevamos Vale. casi un año. Y Sí. aún así compré a buen precio y estaba ya todo subiendo, todo el mundo sin saber qué iba a pasar con los precios. En fin, fue una oportunidad bueno, pues una familia herederos y ya está. Al final, yo Mm. siempre lo hablo con amigos inversores. Las mejores oportunidades son a través de herederos que no se ponen de acuerdo o matrimonios que se separan y tampoco se ponen de acuerdo. Sí, sí, sí. Vale. No, lo que te quería preguntar es, ¿y tú cuando calculas esta rentabilidad lo haces sobre el precio de compra? Bueno, lógicamente más impuestos, gastos y tal, ¿o lo haces sobre el precio de mercado, más gastos y tal? ¿Sabes cómo te quiero decir? Porque hay gente que dice, tú imagínate que las comprado hace 30 años por ese millón de pesetas y ahora sacas Sí, un millón de pesetas, esos 6.000 euros. Dices que sí. tengo una rentabilidad de cuánto, del 100%. ¿Me sigues? Pues eso lo hablaba el otro día precisamente con un amigo y él me dijo que siempre había que calcularlo sobre el valor actual de mercado. Yo soy más partidario de calcularlo sobre lo que yo pagué por él, pero la rentabilidad real es a cómo está la vivienda en el día de Por hoy, eso ¿no? te preguntaba, por eso, que normalmente tiene Mm, que ser sobre el precio tal. Básicamente porque ahí mm. vas a incorporar también el coste de oportunidad. Es decir, Sí. tú imagínate que esa vivienda tú la compraste en 100 y ahora vale 200.000. Entonces, si tú haces sobre Mm, 100.000, soy un campeón porque estoy sacando el doble de rentabilidad, ¿no? Sobre sí. 200.000 está teniendo en cuenta un poco el coste de oportunidad de, oye, yo podría estar haciendo con esos 100.000 euros de revalorización, podría estar haciendo algo más. Por eso hay algunos inversores, yo no soy partidario, pero hay inversores que dicen, está en 100, lo paso a 200, ¿qué es lo que hago? Vendo, pago impuestos y vuelvo a por otro de 100. Pero es que cada vez es más difícil. Yo soy partidario de Exacto, mantener, ¿sabes? Soy partidario de mantener. exacto. Sí, yo también. Yo me gusta que lo que compro me lo quedo y si es rentable todavía más. Si no hay necesidad de vender por el motivo que sea, Eso es. prefiero hacer un all, ¿no? Holding, como se suele decir, ¿no? Holding, sí. Aguantar todo lo que puedas, Aguantar con aguantar cojones. todo, aguantar todo lo que puedas y exprimir al máximo las propiedades que tengas, está claro. Lo contrario al póker. Al póker, como no te gusta la mano, te deshaces de ella y a por otra. Las tiras y recibes otra y bueno, pues al final, si estuviéramos hablando de vivienda, fíjate qué fácil sería, ¿no? Que cada mano fuera una vivienda. Claro, pero hay que pagar impuestos, Pero majo. hay que pagar, hay que pagar. Sí, sí, sí. Vale, más cosas. ¿Cuál ha sido el momento más crítico al que te has enfrentado, Nicasio, durante toda esta carrera inmobiliaria que has tenido? Pues mira, ha habido, ¿eh? Ha habido. Te mentiría si te dijera que todo ha sido un camino de rosa, porque Ah, evidentemente no lo ha sido. Ha habido momentos muy difíciles y ha habido también decisiones difíciles que tomar, ¿no? Operaciones que se han caído, como te voy a contar ahora, y que duelen. A todo el mundo le duele cuando tienes ahí el caramelo y al final, pues, se cae por el motivo que sea, ¿no? El momento más importante de todo esto, quizá el punto de inflexión fue la pandemia en 2020. Ahí llegamos con dos viviendas y después de la pandemia fue donde hicimos la gran inversión, ¿no? Estaba convencido de que los precios, porque había mucha gente que pensaba que después de la pandemia los precios iban a bajar, y pasó todo lo contrario, ¿no? Yo en mi trabajo en aquel entonces noté la gente muy animada, ¿no? A hacer reformas. En aquel momento estaba de coordinador de reformas en una empresa bastante grande y, y yo notaba que la gente me venía y me decía, oye, con lo que nos hemos ahorrado de no salir en la pandemia, vamos a reformar la cocina, vamos a reformar el baño, vamos a invertirlo en... Nos dimos cuenta de que necesitábamos acondicionar nuestra vivienda, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Que después de la pandemia, pues vino la gran inversión que fue el piso en Cádiz Capital y pues bueno, pues tuvimos ahí un encontronazo porque perdimos la vivienda, ¿no? La dejamos reservada, nos dieron un plazo de, no sé si fueron 2 meses, busqué financiación y finalmente la financiación se cayó. Dejé en manos de un grupo financiero que me hicieran el estudio, que vieran con varias entidades financieras este proceso y al final la realidad es que me prometieron que sí, que no habría problema y se cayó. En último momento se cayó, llegó un inversor que llegó con el dinero en mano y como estábamos a punto de cumplir, de hecho cumplimos ya el plazo, no lo prorrogamos, el plazo del contrato de arras, pues la realidad es que esa vivienda se vendió. Esa vivienda se vendió y tuvimos que ir a por otra. Tuvimos suerte porque rápidamente nos salió otra oportunidad por poco más precio, pero tenía una serie de ventajas y era que estaba para entrar a vivir, no había que hacerle reforma ninguna ni nada, absolutamente directamente a amueblar y entrar a vivir. Y esa pues la terminamos reservando y ya en el segundo intento de financiación ya sí salió adelante la operación, pero claro,
Fueron varios meses donde lo pasamos bastante mal, todo el día mandando email, mandando documentación, pendiente del correo esperando respuestas. Cuando ya salió adelante la coordinación con el tasador para que cuanto antes se dejara tasada la vivienda, que saliera en el importe que necesitábamos para que la operación cuadrara. En fin, son momentos que tienes que pasar, evidentemente, pero que luego ya cuando salen las cosas bien no recuerdas lo mal que lo pasaste, ¿no? Al final tratas de quedarte con los mejores momentos y ya está. Pero lo que sí que tenía claro que después de la pandemia era cuando íbamos a poner toda la carne en el asador, estaba convencido que la vivienda no bajaría y nada, pues así hicimos, ¿no? Y como pudo comprobarse, ¿no? La vivienda no bajó y sobre todo las viviendas con jardín, con espacios exteriores, con piscina, eso fue otro mundo, ¿no? Ah, o sea, que tiene piscina también. ¿Es No, comunitaria no, o es no, individual? no, 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 me refiero en general. el producto el producto después de la pandemia de viviendas unifamiliares Ah, vale, vale, adosadas, vale, vale. con jardín, con piscina, con tal, pues eso evidentemente se incrementó el precio en contra de lo que muchos pensaban que iba a haber una oferta de vivienda por los suelos a consecuencia de la pandemia, ¿no? Y eso no pasó. Vale, pensaba que decías que, oye, aludiendo a que No, efectivamente esto se ha incrementado y tal, que tú tenías una y, no, oye, vale, te he entendido, te he no, no. entendido. Vale. Y, oye, vendiste tu primera vivienda para reinvertir, es así, ¿verdad? O sea, la primera vivienda que Sí, compraste, creo que fue en Badajoz, ¿puede ser? sí, 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 Vale. sí, sí, sí. Cuéntanos. Evidentemente es la vivienda que compras, mm, el sueño, ¿no? De tu vida. Cuando no sabes, Yo trabajo. ¿Eh? cuando no sabes, pues lo... Claro, efectivamente. programación social, ¿verdad? Efectivamente, el gran error, ¿no? Que se puede cometer como inversor, que muchos no entenderán por qué, pero tiene su lógica, ¿no? En fin, yo compro esta vivienda, yo trabajo como en la dirección facultativa de la obra, entonces me dan la opción de elegir la vivienda que quiera. Eso es un lujo bueno. Y además, como la reservé en fase de estructura, pues pude hacer un montón de mejoras, de cambios a mi gusto y evidentemente no iba a tener problemas con los compañeros arquitectos de la dirección facultativa porque eran compañeros míos. Evidentemente no me iban a poner ninguna pega a la hora de hacer mejoras. Entonces Sí. hice muchísimas mejoras, preparé la casa muy bien y bueno, pues tuve la suerte de poderla disfrutar unos añitos. También vivió allí después mi hermano, que estaba estudiando entonces en Badajoz, le proporcioné la vivienda y evidentemente pues la disfrutamos muchísimo, pocos años, pero lo que tenía claro era que no iba a volver a Badajoz a nivel profesional, ¿no? Estaba claro que ya no iba a volver. Entonces, pues decido ponerla a la venta y bueno, no es que se vendiera rápido porque era un año malo. Estamos hablando de finales de 2016, principios de 2017. Me costó varios meses vender la vivienda, pero mira, la termino vendiendo y fue vender la vivienda y a la semana estaba firmando arras en Lanzarote para oficialmente la primera vivienda de inversión. Claro. Es que la gente todavía no se da cuenta que esa primera vivienda, todo es básicamente una manera de programación social, de que a ti te incentivan, oye, tú tienes que comprar tu propia vivienda y en esa vivienda es una manera de tenerte esclavo durante todos los años hasta que termines de pagar, ¿no? La hipoteca. Porque Sí, entonces tú, cuanto mayor sea la deuda que tengas, de ahí que hemos visto que muchas veces se ha premiado a, esto lo sabes tú, ¿no? Como perito, valoraciones un poquito optimistas para que de esta manera, bueno, pues pudieras pedir más liquidez y al final, cuanto más liquidez pidas, sí, te lo prometen todo, pero al final luego ese dinero tienes que devolver. No, no somos bancos centrales ni efectivamente. gobiernos, el dinero hay que devolverlo, no solamente los intereses, con lo cual al final te dan por ahí, ¿no? ¿Qué sucede? Que al final la solución más óptima es decir, no, yo vivo en una casa de alquiler y yo todo lo que compre sea para alquilar, básicamente. Es cierto que llegado a un punto quieres tener tu propia vivienda en propiedad, evidentemente, Ah, pero claro. quizá no sea la mejor decisión la primera vivienda, ¿no? Es decir, es mejor tú compras tu vivienda, la pones en alquiler y con ese dinero luego tú pagas un alquiler, ¿no? Esa sería la fórmula Sí, más óptima. sí, sí, es lo correcto, evidentemente, pero bueno, no siempre es así. De hecho, bueno, pues vivimos en propiedad, tenemos otra vivienda y al final, pues es por comodidad más que nada. Eso Pero es. sí, al final me dolió venderla, sobre todo por eso, por todo lo que le hice, el cariño que le puse a la casa. En fin, estaba en un sitio Claro. espectacular, Pero unas tus vistas emociones maravillosas. te decían una cosa y lo que es Sí, la sí, lógica de las finanzas te decían otra, sí, ¿verdad? totalmente, totalmente.
Mm. Vale, entonces aparte de este, digámoslo así, error que nunca volverías a cometer como inversor inmobiliario, ¿alguna otra cosa en base a toda tu experiencia Sí. que digas, dinos un par de cosillas? Sí, sí, mira, otro gran error, o sea, el gran error en Mm, concreto fue alquilar esta vivienda. O sea, yo me marcho de la vivienda con mi mujer a otros sitios, ¿no? Como ya hemos mm, comentado. Se queda mi hermano allí, mi hermano finaliza sus estudios y ya se va de la vivienda, pero yo tengo todavía esa vivienda en propiedad. Estamos hablando, son años malos para vender. Y decido ponerla en alquiler desde el desconocimiento de qué va esto y de la inversión inmobiliaria, mm, bueno, al final la pongo en alquiler, estuvo 3 años alquilada, en contratos de un año, fueron rotando los inquilinos, ujú. y la verdad que, bueno, con los primeros inquilinos que tuve, pues piensas que todos van a ser así y fueron maravillosos, ¿no? Una pareja de sanitarios, mayorcitos ya, que se acababan de conocer, y claro, pues esos no dieron castigo ninguno, pagaban súper bien. Y al año, ¿qué ocurre? Porque me llama y me dice, oye, mira, Nicasio, que claro, que hemos encontrado una oportunidad para comprar y vamos a comprar una vivienda y nos vamos a ir a vivir juntos. Qué pena. Evidentemente lo entendí, lo entendí porque eran personas con unos buenos sueldos, y se marcharon de la vivienda. Sí. Luego entró otra parejita más joven, también fueron buenos inquilinos. Y ya por último, el tercer año, ahí fue, además fue el año en el que me casé, tuve mi boda, preparándola desde la distancia, porque estábamos en Lanzarote y con el problema este que te comento ahora, que me dejaron de pagar, a los 2 meses me dejan de pagar y echaron el año, pues por la cara, ¿no? Tuve inquiocupas en mi vivienda. Y eran otros tiempos, por suerte también, se podía proceder a hacer un procedimiento de desahucio express, y tan solo me llevó, pues no sé si 7 meses o una cosa Pero así, que fíjate cómo lo fueron los decimos, ¿eh? Que 7 ya, meses es como, no es nada, es poco. ¿Te das cuenta? Cuando tenía mm, que ser inmediato. O sea, tú fíjate hasta pues dónde nos sí, programamos también sí, nosotros. sí, al final, visto lo visto y como están las cosas hoy en día, al final hasta tuve suerte, ¿no? De que Mm, fuera un plazo tan corto. Ese dinero no lo recuperé, tampoco he luchado por él, sabía que era complicado y a día de hoy, pues evidentemente está perdido y ni entra en mi objetivo tratar de recuperarlo. Ya aquello ya pasó, se vendió la vivienda, se pegó el carpetazo. Y mira, pues tuvimos suerte, iniciamos un proyecto de inversión y hasta día de hoy. Y como te dije anteriormente, las cosas malas al final no mm. las recuerdas y se quedan ahí como anécdota. Y evidentemente, pues aprendes, ¿no? ¿Cuál fue el gran error de esto, ¿no? Pues fue gestionar este alquiler desde la distancia y sin contar con una agencia inmobiliaria profesional Ya. local de allí debajo que me hubiera hecho pues un buen filtro, una buena ronda de visitas, selección de inquilinos, y evidentemente estaríamos hablando que a lo mejor este problema que tuve pues no hubiera existido, ¿no? Es muy probable que no hubiera existido. Pero bueno, lo hice desde la confianza, pensando que todas las personas son buenas. Yo al final he sido inquilino también muchos años y jamás he faltado al pago. Todos los propietarios han estado contentos conmigo en todos los sitios donde he ido viviendo, y al final pues me quedo con eso, ¿no? Como buena Mm. persona, y que al final hay gente que no es tan buena y que te deja de ver dinero, pero por suerte pues pudimos recuperar la vivienda, que al final era lo más importante. Totalmente. Fíjate, cuando estábamos comentando antes libertad financiera con 6 pisos, ¿no? Habrá gente, sobre todo estas personas que no tienen vivienda y que quieren la muerte, ¿no? Que nos cuelguen del cuello a todos los inversores inmobiliarios, a todos los que poseemos viviendas. Te digo, realmente esta gente te verá como, fíjate, una persona que tiene X número de viviendas y ya ha dejado incluso su trabajo para dedicarse en carne y alma, ¿no? Como se suele decir. Sí. Cuerpo y alma. Cuerpo, alma, eso, me sonaba un poco raro, sí, en cuerpo y alma, dedicarse a sus inversiones, a su patrimonio inmobiliario, piensan que quizá tú vives como un jeque, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Muchas veces solemos vivir de una No. manera mucho más humilde. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es eso? Pues mira, al final no hace falta tener 20 pisos para alcanzar la libertad financiera. Mm, Estoy totalmente en contra de ese pensamiento, ¿no? Es mejor tener menos pisos y de mayor valor que tener muchos y que te den muchos dolores de cabeza, ¿no? O mm, alquileres, yo qué sé, por ejemplo, por habitaciones. Evidentemente, si tú tienes un piso por habitaciones, yo no tengo ninguno, pero tengo amigos que sí, con 4 o 5 dormitorios, al final es como si tuvieras 4 o 5 pisos en uno mm, solo, porque son 4 contratos distintos, 5 contratos distintos en función del número de habitaciones, ¿no? Entonces, es preferible tener menos pisos y de mayor calidad,
que se revaloricen en el tiempo, que dejen un flujo de caja suficiente como para la suma de todos ellos te permitan cubrir los gastos y te quede un margen para poder vivir cómodamente. Y luego, pues también es muy importante que tu nivel de vida no cambie. O sea, no, mi nivel de vida no ha cambiado desde que empecé con esto, independientemente de que los ingresos se hayan multiplicado exponencialmente. Que eso es la regla número uno de todo inversor, ¿no? Si tú multiplicas tu nivel de vida en función de los ingresos que tienes, ya independientemente que seas inversor o no, si una persona cobra una nómina de 1.200 euros y le hacen una subida salarial a 1.800 y si antes gastaba 1.200 pasa a gastar los 1.800, evidentemente se fomenta lo que es la rueda, ¿no? La rueda del consumo, que es lo que el Estado quiere, ¿no? Que trabajemos más, que gastemos más, que ganemos más y gastemos sobre todo. Y al final el concepto del ahorro y salir de esa rueda para invertirlo, pues para efectos del sistema está mal visto, ¿no? Porque hay nula educación financiera en este país, pero bueno, pues eso es lo que te digo. Al final, la regla número uno es que tu estilo de vida no cambie independientemente que ganes 1.000 o ganes 10.000. Eso es. Bueno, y si cambia, que sea para optimizarlo, ¿vale? Porque hay gente que a lo mejor dice, es que yo no Sí, consigo esto, claro, pero tienes 1 millón de suscripciones y es que luego te pegas unas vacaciones que telita, ¿no? En fin, que te las puedes pegar, sí, pero trata de que todo ese tipo de caprichos sean financiados por tus inversiones y no por tu tiempo. sí. Ya está, si es que es un concepto muy, muy básico, los hemos escuchado 1 millón de veces, lo más difícil quizás sea aplicarlos, ¿no? Pero insisto, que Sí. al final es cuestión de hábitos, luego al final pues se te hace de una manera totalmente Y al sencilla. Y no estoy final, diciendo que vivas como un miserable, por supuesto que no, eso es otra no, no, cosa, no, en absoluto, no, no, ¿no? se puede vivir muy bien. Si al final el mayor valor que tenemos es el tiempo. Si tú tienes un banco de tiempo para poder hacer un lunes lo que quieras, como estamos haciendo esta entrevista, la podemos hacer a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde o a las 6, pues eso evidentemente no está pagado. Tú poder hacer con tu tiempo lo que quieras es el mayor patrimonio que tenemos, ¿no? Más que el dinero. Absolutamente. Vale, vamos a otra cosa. Porque lo acabas de comentar, ¿no? Muchas veces es mejor tener, en vez de tener 20 inmuebles, a lo mejor tener 6, pero que cada uno de ellos tenga más valor y puedas acceder a mejores inquilinos, en fin. Y oye, también queda más lío, ¿20 inquilinos o 7 inquilinos? O sea, es una cuestión Hombre, es una regla de tres, clara, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas mm, también este riesgo con respecto a los inquilinos? Porque según entiendo, tú te lo gestionas por ti mismo, ¿verdad? No lo estás delegando sobre alguien sí. más, con lo cual tú tienes el control y además, yo tengo la experiencia de que cuando tú delegas algo, la gente simplemente tú eres un número más. Te lo va a gestionar de una manera, el trabajo está hecho. Pero te Mm, sorprendería la cantidad de errores y de problemas que te pueden incluso generar. Porque para ellos mm. eres un cliente más y ellos van a cantidad más que a calidad. Eso lo veo, pero vamos, en mil Sí, cosas que he podido delegar, siempre hay alguna historia. Por eso es importante tú conocer por detrás qué es lo que hay, ¿no? Para tú ir haciendo una auditoría, ¿no? Del trabajo de los demás. Con lo cual a veces es mejor hacerlo tú mismo. Entonces te mm. pregunto, con respecto a seguros de impago y este tipo de situaciones, ¿cómo lo haces? Porque bueno, tú lo tienes por Pues temporada, también se puede hacer. sí, sí, evidentemente no los tengo los seguros de impago por ese motivo, porque la mayoría están en contrato de temporada, que no es necesario, ¿no? Bajo mi punto de vista. Mm, Pero sí que para el turístico sí que tengo una empresa que me gestiona todo, lo tengo delegado, lo que es el check-in, check-out, resolución mm, de incidencias, resolución de dudas a futuros huéspedes, cambio de sábana, cambio de toalla, reposición de consumibles, de jabones, de papel higiénico. Eso lo tengo delegado más que nada porque al final el verano, que es la temporada más alta, por ejemplo aquí en la zona de la Bahía de Cádiz, pues evidentemente podamos salir también de vacaciones y podamos hacer algún viaje o a Extremadura o a algún sitio y mm. ver a la familia tranquilamente sin la necesidad de tener que estar aquí atado para controlar entradas y salidas de huéspedes, ¿no? Entonces, en ese aspecto tengo una empresa muy de confianza, una chica que lo gestiona muy bien y bueno, pues al final no me llama para casi nada y si hay algún problema lo resuelve ella pero lo demás durante el año lo gestiono yo todo. Al final es tu trabajo y que los inquilinos que tienes estén cómodos, se sientan atendidos y que sean felices en tus viviendas. No hay más. Genial. Vale, te pregunto, porque tú vienes del póker, ya lo hemos estado diciendo, ¿no? Vienes Sí, de... ¿Te podemos considerar como un jugador profesional de póker? sí, sí, porque ha Mm, habido, ha habido una época en la que he vivido exclusivamente de él bueno, pues ahora podemos decir que semiprofesional porque no todo el dinero proviene del póker,
pero sí gran parte de los ingresos vienen de él. O sea que al final estoy respaldado por los inmuebles, pero como te dije al principio, soy una persona que me encanta aumentar las fuentes de ingresos, por eso mi curiosidad por las tasaciones, que fue mi gran puerta de entrada a poder llegar a invertir en vivienda, y a continuación, unos años después, ya cuando tenía un poco más de tiempo, pues a profesionalizarme en este juego que al final no es un juego, ¿no? Al final es un deporte mental, puede ser lo que tú quieras, puede ser un pasatiempo, un ocio, puede ser un juego que te dé un ingreso extra, o puede ser un estilo de vida, ¿no? O una profesión 100%, para muchos jugadores lo es, y es un juego muy completo, muy parecido al ajedrez, combina estrategia, habilidad, destreza para manejar distintos escenarios, que eso te viene muy bien también para la inversión inmobiliaria, ¿no? Cálculos matemáticos, además hay que hacerlos rápido, estadística, y sobre todo, lo más importante, psicología y fortaleza mental. Inteligencia emocional también, ¿verdad? Para no tomar Sí, decisiones autocontrol, de disciplina, control. inteligencia emocional, evidentemente, es básico, es necesario. Vale, Mm. me ha respondido. Te iba a preguntar eso. Digo, ¿qué es lo que extraes del tema del póker, Sí. de todas esas habilidades a la inversión inmobiliaria? Lo acabas de escribir. Vale, Mm. te diría, a ver, ¿cuál dirías ya no solamente en ti, ¿vale? Que ya nos has comentado alguna cosilla, sino hoy en día a la gente que se va uniendo, se va metiendo en la inversión inmobiliaria, ¿cuál crees que es ese principal error que tú vislumbras que dices, joder, esto, macho, es que es siempre lo mismo, es que la gente siempre la fastidia en la misma fase o en la misma cosita? ¿Qué dirías ahora Mm. mismo a la gente que nos está escuchando, que están empezando, para que no lo cometan? Básicamente, le vas a ahorrar varios miles de euros con lo que le vas a decir. A ver qué error dirías. Pues, ¿sabes cuál diría yo? Uno de los más clásicos y que nunca falla. Además, lo he visto de manera cercana, pero al final cada uno es dueño de sus decisiones, Mm, ¿no? Pero uno de los errores más clásicos y más habitual es el famoso parálisis por análisis, ¿no? mm. ¿Sabes de qué te hablo, no? Está Esa, pensando sensa- justo en esa, ese. sensa- ¿eh? Está justo pensando en ese, cuando te está preguntando. Esa sensación siempre de pensar que no es el momento adecuado, Mm, que las hipotecas van a bajar, que los tipos de interés van a bajar, que los inmuebles van a bajar, que la rentabilidad que la saco no la termino de mm, ver, no estoy seguro, y si falla, y si me dejan de pagar. Buscas excusas constantemente de cualquier tipo para no dar el paso, ¿no? Y al final es probable que te dejes ir el tren que te lleva al objetivo, y mm, cuando quiere pasar otro tren, evidentemente el precio que tienes que pagar por ese viaje es mucho más caro, y todavía lo verás más negro, ¿no? mm. Pero ese es uno de los errores más habituales, ¿no? Oye, estoy mirando, no trato de encontrar una oportunidad, a ver si te enteras de alguna y me la pasas. Y yo, oye, mira, al final las oportunidades están ahí, están para todos. Hay que patear la calle, hay que patear inmobiliarias, hay que tener muchos contactos, porque al final las buenas oportunidades van a aparecer Mm. cuando menos te lo esperas, y probablemente a través de una llamada telefónica. Nada de portales inmobiliarios grandes ni tal. Y hay que estar preparado, porque en cuanto sale la oportunidad, oye, adelante, haz los números, y si salen adelante, es que no hay que dar más vueltas, no hay que dar más vueltas. Si das vueltas, al final siempre vas a encontrar una excusa por la cual no comprar el inmueble. Genial. Vale, pues te hace una última preguntita. A ver, ¿tú qué opinas sobre... Porque estamos hablando de la inversión inmobiliaria tangible, ¿no? Hay diferentes tipos de inversión inmobiliarias y lo estamos haciendo para viviendas en diferentes regímenes, ¿no? Es así como nos estás comentando. En tradicional, en temporal y en Airbnb, ¿no? En vacacional. Entonces te Ujú. pregunto, ¿qué opinas de cosas como las SOCIMIS, el coliving o incluso la tokenización de inmuebles? ¿Tú crees que es humo? ¿Es el futuro? ¿Cómo lo ves tú, No, Nicasio? no es humo, no, para nada. De hecho, no es el futuro, es el presente, ¿no? Cada vez están proliferando más empresas que se dedican a tokenizar inmuebles e inversiones, ¿no? Tokenizar, para aquel que nos escuche y no sepa de qué va esto, es la división de un inmueble en partes iguales, y cada inversor pues pone el dinero que quiere, y se lleva un porcentaje, ¿no? Considero que es una forma mucho más accesible de aquel que quiera poner su dinero a trabajar y no cuente con los recursos necesarios para adquirir el 100% del pleno dominio de una vivienda, ¿no? ¿O no quiere? O no quiere, Mm, efectivamente. Entonces, me parece una forma muy rentable para aquellas personas que con poco capital, con 500 euros, por ejemplo, pues diga, oye, pues meto 500 euros en esta promoción que se va a hacer en Murcia,
por ponerte un ejemplo, y al cabo del año pues se reparten dividendos, se reparten No, ganancias incluso y mensualmente, incluso o mensualmente. incluso mensualmente. Sí, correcto. Entonces, bueno, es una forma de entrar en el mundo de la inversión de una manera más accesible, más económica, pero bueno, al final yo soy más partidario de tener el pleno dominio de las cosas porque prefiero tener el control, ¿no? El control absoluto de una inversión. Y que lo Y tienes luego con tangible, respecto, toma sí, y decisiones, luego todo. con respecto al co-living en viviendas de alquiler, pues al final es otra realidad, ¿no? Cada vez hay más demanda de habitaciones compartidas en pisos de alquiler, sobre todo en grandes ciudades, en áreas donde los precios de vivienda están por las nubes. No tengo, como te he dicho anteriormente, ninguna vivienda en alquiler por habitaciones, pero tengo amigos que sí, y aunque por lo general dan más problemas por rotación de inquilinos, son también viviendas mucho más rentables y que compensan con un extra de rentabilidad. Mm. Pero al final el alquiler por habitaciones ha llegado para quedarse y oye, ojalá, ojalá al final todo el mundo pueda permitirse, ya no estamos hablando de comprar una vivienda, sino de alquilar una vivienda completa y crear un hogar, ¿no? Sería lo más ideal, el escenario más ideal para todos. Sí, pero que la gente sepa que si existe el alquiler por habitaciones es porque al final el mercado ha llevado a esta situación. E insisto, todo esto Total. viene por parte de los que nos gobiernan. Si tú estás ahora mismo, nos estás escuchando y vives en una habitación y en vez de poder tener tu propia casa en alquiler o en propiedad, que sepas que eso viene por parte de los que están arriba. Entonces, al final, simple y llanamente, los inversores detectamos problemas y damos soluciones y evidentemente no lo hacemos gratis. Ya está, es que es así. O sea, o tú acaso vas a trabajar gratis, la persona que trabaja por cuenta ajena. Nadie va a trabajar gratis, porque eso sería esclavitud. Si tú eres un inversor que vas a hacer las cosas, vas a solventar una situación, un problema y lo vas a hacer gratis, entonces eres un esclavo. y Pues sí, entiendo que eso se ha abolido hace mucho tiempo, pese a que bueno, el nivel de impuestos en el que estamos sumidos en muchos países occidentales sean esclavitud incluso muchas veces. Vale, pues oye, pues sí. Nicasio, nada, da un mensaje final si quieres y cerramos por hoy. Casi una súper entrevista, además muy cercana, nos has comentado, me gusta mucho tu perfil, es inversor, arquitecto, encima tasador y el tema del póker. O sea, es que lo tienes todo, hijo mío, como dicen por ahí. Y músico en los ratos libres. También, ¿qué tipo de música? Sí, bueno, yo toco el saxofón Sí, en vale, una si lo hemos banda de comentado al música. principio, la introducción, calla, Sí, sí. el saxofón en una banda de música aquí en San Fernando, ¿no? Y luego pues también estoy empezando ahora con, bueno, la gaita gallega, que la toco también desde hace varios años, pero he tenido la suerte de encontrar una banda de gaitas gallegas aquí en Mm. la provincia de Cádiz, en Rota, y la verdad pues que encantado, ¿no? Haciendo música, que es una de las cosas también que más me gusta, y como dicen mis amigos, que soy una persona muy polifacética y al final eh, de lo que se trata es de hagas mucho, hagas poco, lo poco Hazlo. o lo mucho que hagas, hazlo y hazlo bien y ya está. No hace falta ser el mejor en todo lo que hagas, pero con que lo hagas bien es suficiente, nada más. Fíjate, el saxofón me hace gracia porque sí es verdad que cuando me lo comentaste, te dije, coño, porque mi abuelo precisamente tocaba el saxofón, era el único instrumento que tocaba. Oh, Entonces dices, coño, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. qué Sí, guay, no era un súper qué guay. experto, pero se manejaba bien, ¿sabes? Buah, seguro que tocaba de oído. Si eran tiempos antiguos, pues muy probable. No había las facilidades que hay hoy en día de conservatorios, Hmm. escuelas de música. Y además, si era de un pueblo, pues muy probablemente se comprara el saxofón No, y aprendiera a tocarlo de oído. no, lo aprendió de muy mayor, precisamente porque de un inmueble que tenía de un local comercial, había básicamente el negocio que había era un conservatorio, y bueno, pues empezó a ir a clases él. O sea, era el local que tenía alquilado a una familia que tenía un conservatorio y básicamente iba allí a aprender. Básicamente fue eso. Pero, o sea, que sí fue. Yo Qué me acuerdo que bueno. tenía la partitura y tocaba alguna cosa y eso. O sea, luego ya sí empezó, evidentemente, te aprendes lo que es ¿cómo lo llamas? La partitura, ¿no? Y lo empiezas a tocar por ti Sí, mismo y tal. Pero, sí, pero sí, vamos, nada experto, pero sí que se manejaba ese instrumento que tocaba, ¿sabes? qué Más, guay. más allá de Qué las maravilla, inversiones. Sí, o sea, que es una qué casualidad, maravilla. porque cuando lo leí me acuerdo que Sí, me sí, sonreí y digo, coño. sí, sí, sí. Vale, pues Pues nada, pues nada, entonces un placer haberte tenido aquí. Oye, en el futuro podemos hacer sí, alguna otra cosilla que dices, oye, vamos a ver esta sí, inversión que acabo de hacer que es curiosa porque tal. Me ha gustado lo que has comentado de esa segregación. Cuando la tengas hecha, si quieres, te vienes y con sí, fotografías y tal, nos lo enseñas porque yo soy muy fan. Yo sí. comento que las segregaciones inmobiliarias son milagros, es el milagro del inmobiliario porque con una vivienda puedes Mm, hacer dos, sacas el doble, o sea, duplica la rentabilidad, es genial. sí.
Sí, además cualquier duda que tengas referente Mm. al mundo de la construcción, de la arquitectura técnica, urbanismo o tal, pues aquí estoy, ¿no? Porque aunque no ejerza, los conocimientos están ahí y puedo echarte una mano en cualquier cosa que necesites, ¿no? Cuenta con ello. Y nada, Vale. Y oye, para aquí estamos. contactarte, si alguien quiere, ¿alguna manera? Pues mira, tengo un perfil en Twitter Ujú, dedicado única y exclusivamente al póker y a la inversión inmobiliaria. ujú. Son dos mundos totalmente distintos, pero confluyen en mi perfil de Twitter, considero que está bastante bien, y ahí publico cosas relacionadas sobre todo pues, con inversión en inmuebles. El perfil es @Niki con doble K Martínez C, Nicky ¿vale? con Para I todo aquel latina, que ¿no? quiera. Sí, las dos con I latina, Nicky con doble K, Martínez C. Lo de Nicky es por como me llaman mis amigos más Mm. cercanos de forma cariñosa. Y, y nada, pues ahí estamos, ¿no? Y mensaje para cualquiera que quiera empezar en la inversión inmobiliaria desde cero, un chaval joven con 20 y pocos años y que quiera adentrarse en este maravilloso mundo, pues el consejo que le daría es que trazara un plan, que tratara de aumentar sus fuentes de ingreso, o bien con un solo trabajo o con varios trabajos, ¿no? Al final Mm. las fuentes de ingreso es lo más importante, y que trate de ahorrar todo lo que pueda. Sé que es fácil decirlo, ¿no? Pero que con un Mm. plan al final se puede llegar a conseguir. Ya no estamos hablando de llegar a vivir de las rentas, no es fácil llegar a tener un patrimonio como que te permite dejar un trabajo, pero sí tener varios inmuebles y, como he dicho anteriormente, garantizarte un futuro mucho mejor y que complemente tu pensión el día de mañana, porque el futuro sinceramente lo veo muy negro en ese aspecto y ojalá pues eh, si alguien quiere llegar a conseguirlo, lo pueda conseguir. Genial, pues Nicasio Martínez, un placer haberte tenido aquí y muchísimas gracias a todos los magnetes de ladrillo una vez más por estar aquí con Nicasio Martínez y un servidor. Chao, chao, hasta la próxima, Nicasio. Muchísimas gracias. Un saludo a Un todos. abrazo. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Adiós. Adiós.